Punto de encuentro. Ciclo de entrevistas. Nuevos abordajes para el trabajo colaborativo entre compositores e intérpretes en el ámbito universitario. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de entrevistas. En esta ocasión estamos con el compositor uruguayo Vladimir Huichev-Bogach. Muy felices de que estés acá con nosotros y podamos compartir este tiempo hablando de tus trabajos, que son muy buenos, muy interesantes, y también hablar un poco de lo que son tus procesos creativos. El día de hoy están presentes Marco Franciosi y Agustina Crespo, director y codirectora de este proyecto, y quienes formamos parte del equipo Punto de Encuentro, Carolina Cavallaro, Faustina Sagasti, David Barragán, Lucas, Vanessa, Camila, Ramiro, entre otros. También, bueno, nosotros somos estudiantes y graduados de la carrera de composición con medios electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes. Y como esta entrevista va a ser transmitida por redes, vamos a poner un poco de contexto al resto sobre tu trayectoria con un video biográfico que hemos preparado. Bueno, muchas gracias. Vladimir Huichev-Bogach, nacido en Montevideo en 1986, es un compositor, guitarrista e improvisador uruguayo. Su obra abarca música solista, de cámara, vocal y orquestal, e incluye en ocasiones electrónica en vivo, colaboraciones interdisciplinarias e instalaciones sonoras. Su interés se centra en la exploración del timbre, las técnicas instrumentales no convencionales, la ambigüedad perceptiva y estilística, la vivencia disruptiva del tiempo, la pluralidad expresiva y la interacción entre composición e improvisación. Estudió guitarra y composición en la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República, donde fue alumno de Osvaldo Budón y Luis Jure. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en composición instrumental en la Hochschule für Musik und Tanzkunst con Johann Schulborn y Brigitta Muntendorf entre 2012 y 2019. Ha tomado clases individuales y recibido orientación de Brian Fernijo, Pierluigi Villone, Chaya Chernovin, George E. Lewis, Yong-hee Pak Pan, Eno Pope, Matthias Spallinger, Simon Steen Andersen, Sara Nempstoff, entre otros. Desde 2009 enseña en la Universidad de la República y desde 2019 se desempeña como profesor de composición y teoría en su Facultad de Artes. Su enfoque pedagógico refleja su propia práctica artística, una combinación de análisis profundo, experimentación práctica y estímulo de la toma de riesgos creativos. Su música ha sido interpretada por conjuntos varios en Alemania, Uruguay, Argentina, Polonia, Italia, Hungría, Grecia y Suiza, como Musikfabrik, Ensemble Modern, Ensemble Phoenix Basel, Ensemble Garage, Ensemble Surplus, Specjalnia Muzyczna, Trio Catch, Collective Dry Sex Kuhn, entre otros. Es integrante de Collective Dry Sex Kuhn y participa en diversos grupos de improvisación que van desde la música experimental estructurada hasta prácticas orientadas al noise. Además de la guitarra, toca clarinete bajo, oboe, saxofones, arpa, tuba, trompeta preparada, viola y todos los instrumentos para los cuales ha escrito, adoptando un enfoque de exploración directa del sonido. Su obra ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el primer premio del concurso Trabant en Basilea 2014 por estudio anatómico, el segundo premio nacional de música de Uruguay en 2016
por La Tiza y el premio de creación y estreno Ibermúsicas entre el 2020 y 2021 por ¿A qué hora volverán?, estrenada en Buenos Aires en 2022. En 2019 fue seleccionado por el Deutscher Musikrat para una edición de retrato en Vergo, Edition Zeitgenössische Musik, coproducida junto a Deutschlandfunk y SWR. En 2025 obtuvo el primer premio en los Premios Nacionales de Música por su obra Cuerpo y Cuerpo. Su disco más reciente, Víscera, lanzado en 2024, presenta una selección de obras de cámara y ensamble que revelan un universo sonoro donde los límites entre composición e improvisación, lo clásico y lo popular, se tensan y reconfiguran en una experiencia de intensidad visceral. Sí, muy buena trayectoria, muy interesante. Gracias. Me da un poco de vergüenza. Me sonrojo. Y bueno, antes de arrancar con las preguntas, vamos a mostrar algunos fragmentos de las dos obras de las que vamos a hablar hoy. Bien. Vamos a ir primero con Nun, Ujú. Fausti.
Muy buena obra, muy interesante. Increíble. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos con la primera pregunta y después le dejo al resto de mis compañeros hablar, que estoy de hace rato ya. Bueno, considerando que parte de tu interés pasa por la ambigüedad perceptiva y estilística, me pareció llamativo que el nombre de la obra sea Nun, que es justamente una palabra con una traducción indeterminada. La pregunta es, ¿cuál es el concepto de la obra? ¿Qué es lo que buscas representar en la música y que el oyente capte? Bueno, sí, el título es ambiguo de por sí porque tiene distintas acepciones. Eh, la- las que más representan para mí son dos. Una es que nun es, en alemán quiere decir ahora. Entonces para mí en ese momento era una cosa muy cotidiana. Eh, También es la primer pieza que escribo después de volverme de Alemania, donde en Alemania siempre mis títulos fueron en español, entonces como que volví a Uruguay y digo, bueno, ahora le pongo uno. Pero bueno, también Nun, y que es muy relevante para la pieza, es una letra hebrea y está en, eh, es parte de un juego que se llama Dreidel, que es una especie de rombo, es probablemente el juguete más antiguo que se conoce de la humanidad. Y, y es un rombo que bueno, que hay un juego, no lo juego, no lo conozco. En mi, no fui educado religiosamente, entonces no tengo mucha idea. Pero bueno, es como un juego donde se tira un rombo y sale una letra y ahí pasa. La letra Nun es, cuando sale la Nun, no perdés nada, no ganas nada. Y bueno, era un poco la sensación personal que tenía en ese cambio de vida. Estuve eso, casi 5 años y medio viviendo en Alemania y volver a Montevideo, bueno, y era un poco esa la sensación, o sea, la cuestión como personal. Eh, a su vez, en esta pieza probé algo que no es ninguna novedad, digamos, en la historia de la música, pero para mí sí, porque no lo había hecho nunca, que es componer una pieza a partir de otra. Eh, la parte de contrabajo solista es con ligeros cambios una pieza solista de contrabajo, que se llama Drider, que, digamos, me la pidió Moritz, mi amigo Moritz, que está tocando ahí, para su examen de egreso de contrabajo. Y
Y entonces, bueno, yo le escribí esa pieza. Que bueno, que lo del rombo también tiene que ver con que constantemente hay, se parte de la aceleración máxima a una aceleración negativa, digamos. Entonces, eso es lo que está pasando todo el tiempo en la pieza. Todo el tiempo estamos tirando el rombo y se van lenteciendo. Entonces, esa pieza solista, bueno, que Moritz tocó en su examen de contrabajo y, bueno, es una pieza para contrabajo solista. A partir de ella hice la versión de ensamble. Bueno, ese es como un poco el concepto de la pieza. No sé si contesté la... Sí, Mm, gracias, Vladimir. mm, Un gusto también ver la pieza y ver también un poco, pues todo el material y los elementos escenográficos y también que están más allá de lo musical que componen la obra y que incluso tiene mucho que ver con la relación con los instrumentistas y con la gente y con las personas con las que también tienes esta comodidad de trabajar. Yo creo que fundamental ahora como escuchando un poco lo que dices de esta pieza de contrabajo que compones para un amigo y que a la vez se convierte como en una pieza de contrabajo expandida, ¿no? Y que te mm. genera como también esta obra para ensamble. Yo particularmente te quisiera hacer un par de preguntas. Digamos que la primera de estas es justamente acostumbrados un poco como al lenguaje o a la ubicación que tienen siempre las obras de música contemporánea respecto a los instrumentistas, en la que los instrumentos solistas por ahí están en un plano diferente, en un plano más central o más al frente. Em, ¿Por qué pensaste un poco esta localización que también igual es como algo que está mucho en tus obras, que es que siempre piensas un poco en la localización de los instrumentistas en el escenario y cómo, cómo llegas un poco a esa conclusión de ubicar al contrabajo en ese lugar y también pues hablar un poco de estas decisiones que son acústicas, pero que también son estéticas y que terminan componiendo también la obra de una manera visual y gestual y, bueno, performática también, ¿no? Ujú. Sí, la espacialidad, sin duda, hay un aspecto relevante para mí, pero digamos que no ignoro el aspecto visual. Digo, no es que no haga de cuenta que no existe, pero sí que ciertamente las disposiciones, las acciones escénicas siempre parten desde lo acústico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ese es el grupo, digamos, pequeño, compacto, ¿no? Del ensamble, todos lo más apretados posibles, tiene que ver con conseguir esas amalgamas sonoras de la manera más efectiva posible. Y bueno, también que el instrumento solista en este sentido no esté adelante, también tiene que ver con las condiciones bueno, de que esta pieza se podría tocar con director, por supuesto, y muchas cosas serían más sencillas, pero el ensamble toca sin director. Entonces, bueno, también eso, el contacto visual es fundamental. Yo creo Pero, que, ¿mm? no, creo que hay como ese trabajo acústico y eso, que lo tenés como muy claro y pienso en lo que se genera también en cuando tenés a los instrumentistas tan cerca escuchándose y también como compartiendo ese acto gestual, acto físico de estar ahí, ¿no? Debe ser muy distinto a que estén todos separados. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, bueno, Charles, digo, lo sabemos cuando la distancia entre las fuentes, digamos, afecta la resultante sonora. Entonces, en ese sentido, bueno, pasó algo como divertido durante los ensayos, que, que una de las músicas, creo que fue Jenny, la flautista, en un momento se quejó, dice, pero no entiendo nada, está
¿Cómo querés que siga esto si el sonido acá del tantam está todo el tiempo mezclándose con el piano? Y digo, bueno, de eso se trata. Y fue como, gracias por, por el elogio involuntario. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan. Pero Yo bueno, creo que hay... también, sí, decime. No, continúa, Vladimir, disculpa. No, digo que eso, que en este caso, en esta pieza, claro, pasan que eso, estoy componiendo para la gente que conozco, con la que estamos. Entonces, claro, hay muchas cosas también que fluyen de manera muy natural, ¿no? Entonces, y también hay como cuestiones personales que están en la pieza. Ahora, yo justamente estaba escuchando este final y nada, eh, hay cuestiones como personales, ¿no? De los vínculos humanos que están ahí metidos, ¿no? Bueno, hay un poco de eso justamente en algo de lo que queríamos preguntarte y es todo esto que excede o que está más allá de la partitura de lo musical, como esto, todo el que sería esta dimensión metamusical, que tiene espacio, bueno, para gestos, para actos espontáneos o para estas situaciones que se presentan con los ensambles y es, bueno, ¿cómo es tu relación con eso? Si lo charlas o también los instrumentistas medio que fluyen también y tienen como ese espacio obvio para expresarse y también eso, cómo llegas como a ciertos acuerdos en los que estos actos que no están implícitamente en un papel, en una partitura, bueno, suceden en vivo, ¿no? Eh, o sea, primero una pequeña peculiaridad es que esta pieza es una partitura bastante detallada y eso en el contexto de lo que yo hago en este ensamble es bastante extraño, ¿no? En general, con el colectivo, las otras piezas que he hecho fueron bastante más abiertas, digamos, en cuanto a la especificidad de lo que se hace. Entonces, en este sentido, esto fue como un pequeño experimento, digo, es gracioso porque vamos a hacer un experimento, vamos a tocar una partitura absolutamente tradicional y escrita de pe a pa. Pero bueno, más allá de eso, eh, en general, claro, en este grupo en concreto, claro, hay una confianza y, bueno, un llevar. También hay como un juego, digamos, entre que más o menos saben que los voy a llevar a alguna situación un tanto extrema y bueno, y ahí hay un tira y afloje entre, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, la parte de viola, ¿no? Que se toca con el globo, es como, las alturas y todo eso, es como todo un desafío que hay ahí un tiro y una afloje entre esto es especulativo, ¿cómo crees que haga esto? Y al final, bueno, pero más o menos puedo. Y ahí hay un tira y afloje. Pero bueno, también a lo que me refería con lo personal es que también hay cosas que yo no digo y se van descubriendo, ¿no? O sea, eh, y tiene que ver, digo, o sea, este final con el violín totalmente ofuscado en sus cosas y cortando duro contra abajo y también se va trancando, eh, tiene que ver con eso, con vínculos personales que hay en el ensamble, pero digo, no es que hay algo especial, o sea, al final es como algo que van descubriendo. Staccato, forte, no sé qué, y después van tocando y van diciendo, está, sí, nos estamos rompiendo, digamos. Pues muy interesante. Yo creo que hay un trabajo ahí que resulta como esa hibridación, que es como muy atractivo y que también permite como esta creación de ciertas nuevas formas compositivas y sonoras y musicales. Y también pensando un poco en tus partituras y en las obras que estuvimos estudiando, pues vemos que hay como un espacio tanto para la escritura súper metódica y súper específica, pero al mismo tiempo hay unos sistemas mucho más improvisatorios.
y es interesante tal vez pensar en cómo se crean estos campos en los que lo improvisatorio y lo compositivo conviven, o cómo se plasman en la escritura o cómo se charlan. Y es eso, cómo pensás que se relacionan justamente un poco igual lo que venimos hablando en escena, o en la creación musical, estos campos de lo escrito, que puede ser muy académico, muy específico, y esto que viene más de lo improvisatorio, de lo personal y también del dejar fluir, ¿no? Mm. Sí, yo, o sea, tengo ahí una cuestión como que, eh, digamos, improviso también y respeto muchísimo la improvisación. Y también entiendo algo que creo que se lo escuché decir a Evan Parker o algo así, que hay dos modos distintos, ¿no? De leer una partitura y de repente improvisar, son como cosas distintas. Entonces, tampoco es que yo soy un fan de como incluir la improvisación en las composiciones. Y de hecho, casi que no le digo improvisar, ¿no? Es que a veces he visto contextos como dicen, bueno, con estas tres notas, haciendo dinámicas cambiantes y sonidos cortos y cada tanto largo, hago una improvisación. Digo, bueno, eso no es improvisar, eso es tocar tu composición que no terminaste de escribir y te digo, está bien, pero no me digas que eso es improvisar. Entonces, en ese sentido, como que son cosas que yo no soy un militante de mezclar, digamos, ¿no? Eh, pero me ha pasado que, claro, en el, en el hacer música con distintas personas, eh, nada, las aptitudes y capacidades para reaccionar espontáneamente son distintas. Entonces, claro, hay músicos hay personas que me doy cuenta que enseguida que no tengo que decirles mucho y ya pueden hacer música, digamos, espontáneamente, escuchar, reaccionar. Y hay otras que no. Y nada, si algo lindo ha tenido hacer música con tantas personas es que he conocido músicos que son muy buenos, o sea, increíbles, ¿no? O sea, realmente, gente que con un dominio del instrumento y de la música absolutos. Y que son incapaces de decidir dos notas. Entonces, por ejemplo, bueno, a esas personas me encanta escribirles partituras súper detalladas porque se ve que no, o sea, esa gente que lee ritmos complejos y no escuchás ritmos complejos, escuchás una cosa que fluye y todo eso, y de repente, pero claro, de repente sí, bueno, pero ahora improvisar y quedan como trancados. Entonces, muchas veces he mezclado esas cosas, pero, digamos, enfrentado a esta situación, ¿no? No tanto de una militancia de abramos las partituras, o sea, porque también recuerdo una conversación que tuve con Christian Wolff cuando vino a Montevideo hace 1.000 millones de años, que yo justamente estaba un poco en un dilema de sentirme un dictador por escribir partituras o por querer escribir partituras, y por otro lado, nada, tener ganas anárquicas de la horizontalidad de la improvisación libre, algo que me estaba fascinando ya en ese momento. Y me dijo algo tan norteamericanamente sencillo como un día comes pollo, un día comes pescado. Y me pareció fantástico, como decir, claro, esa cosa, bueno, está bien, puedo, puedo dedicarme a la improvisación libre y también puedo, componer partituras, digamos, detalladas, que son dos cosas que me encantan, ¿no? Pero eso, ¿Qué? suelo como separarlas, ¿no? Me pasa, perdón, y algo también a veces con la música folclórica, que, bueno, un poco de folclore todo, con la guitarra y tango, y la verdad que como que ciertas hibridaciones, como que, no sé, tengo algo de tradicionalista, ¿no? Como que si toco folclore me gusta que sea eso, y bueno, con la improvisación y la composición me pasa un poco algo parecido. Pero ese tema de la hibridación solo con el folclore. En cuanto a otros géneros fusionados, ¿te llaman más la atención, por ejemplo? Bueno.
O sea, claro, es divertido porque, nada, yo estoy mezclando cosas también todo el tiempo, pero no desde una lógica de eso, como de tanto de fusionarlas, sino como de, bueno, decirlas de un modo que las siento, ¿no? Mm. Muy, muy interesante, muy, muy lindo, Vladimir. Yo creo que ahora vamos a seguir Tengo una pregunta. con una hora. Mm. Ah, ahí va. Tengo una pregunta. Vladimir, bueno, perdón si entro como en un terreno un poco indiscreto, sí. Eh, no, quisiera preguntarte un poco sobre, por cosas que estoy viendo en NUN, ¿no? Y en otros de tus trabajos que estuvimos estudiando, sobre, sobre lo exploratorio, tu visión de la exploración musical, tu postura también. Porque a mi entender, digamos, en la exploración y en la experimentación siempre hay algo que conecta con el universo de lo infantil en nosotros, ¿no? El universo del niño, del juego, directamente, de lo lúdico, de la exploración, y no tener, digamos, pruritos en tomar objetos y ver cómo suenan. Por lo menos en una etapa de nuestras carreras pasa, ¿no? En los lenguajes actuales. Y esa curiosidad del niño. Entonces, me preguntaba si hay algo de esto, si se adapta a esta idea en tu búsqueda, ¿no? Con los objetos, con los juguetes, con hacer sonar cosas que tienen que ver con el universo del cotidiáfono, ¿no? Del objeto que no está más allá de lo duchampiano, pero el objeto que no fue concebido para el fin específico, ¿no? Como por ejemplo la utilización de globos, ¿no? Entonces, nada, me preguntaba si hay una visión desde ahí, desde tu perspectiva también que te conecta con eso, ¿no? Con esa necesidad exploratoria. O a lo mejor también con tu experiencia como padre, ¿no? Pero, pero cómo, digamos, eso se conecta con el universo adulto también, ¿no? Bueno, primero que nada, tenemos que decir que esto no está guionado, que no hablamos, no le dijimos a Marcos que hiciera esta pregunta, porque es, es exactamente de dónde viene. O sea, esta conexión con lo infantil y el juego no es metafórica, es absolutamente directa. Cuando yo estaba empezando a escribir esta pieza, que aún estábamos en Alemania, estábamos justo en ese pasaje. Mi hijo mayor, que tenía ya tempranos 2 años, bueno, nada, nos tocaba también compartir mucho tiempo y bueno, y jugar y eso, y también componer porque los tiempos apremian. Entonces, por ejemplo, uno de los juegos que teníamos era eh, con la viola que teníamos en casa prestada para componer, él iba trayendo distintos objetos con los que íbamos preparando la viola. Entonces, bueno, trajo la regla, trajo una cuerda, bueno, y trajo un globo, y bueno, en fin, digamos, debería darle los créditos absolutos al pequeño Miro Ichev, que es quien fue dando las ideas de la preparación. Después tengo también para pasarles una foto muy linda donde estamos con el contrabajo, con el contrabajo ahí acostado en el living de casa. Moritz tuvo la gentileza de prestarme el contrabajo por unos días. Y, y bueno, también eso, las preparaciones y esas investigaciones vienen directamente de jugar a eso, de, obviamente. Y cuando Miro me trajo un globo, digo, bueno, probemos. Y cuando escuchamos los sonidos quedamos los dos como, "Ah, esto es fascinante". Y bueno, después la investigación un poco más metódica, pero sí. Sentí que hay una proyección ahí entre, digamos, compartir con tu hijo en este caso, pero con con la conexión con tu propio niño, digo, con tu propio universo infantil, te ves en un reflejo en eso,
en las obsesiones que vienen a la hora de buscar, de preparar, de... Sí, o sea, totalmente. Yo, digamos, recibí una formación musical bastante tardía, ¿no? Como que mi primer clase de guitarra fue a los 15 años, pero después empecé a conectar con cosas claro, que recuerdos. Y, perdón, mi primera clase fue a los 15 años, y digo, no, no es que antes tocaba canciones, o sea, agarré la guitarra para la clase. Pero después recordé que sí, que de niño, por ejemplo, una de las cosas a las que jugábamos teníamos un micrófono que se conectaba al equipo y pues se podía grabar un cassette. Ahí se me cayó la cédula en ese comentario. Pero bueno, ahí parte de lo que hacía del juego era grabar en el cassette el micrófono raspándose contra las cuerdas y bueno, y no tengo esos cassette, pero debe ser una cosa maravillosa. No sé, después probablemente encima le grabé un disco de la abuela Coca, no sé. Pero, pero nada, y ahí conecté claro, mirá, o sea, ya estaba en esa, de raspar cuerdas y escuchar las grabaciones. Sí, 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 sin duda, o sea, la, la fascinación por los sonidos extraños como música viene desde muy chiquito. Los inicios del noise y la experimentación electroacústica es muy lindo eso que cuentas. Yo creo que ahora vamos a ir con cuerpo y cuerpo, y como con ciertos extractos de la obra que preparamos ahí con la partitura también y seguimos un poco con las preguntas, Vladimir. Bien. Dale, muchas gracias.
Buenísimo. Fausti, te dejo ahí la pregunta Sí. que sigue, si quieres. Dale, ahí voy. Bueno, cuando escuchamos la obra sentimos que hay una gran influencia del jazz, y bueno, y no nos sorprende que en la partitura dice que está escrita en memoria de John Coltrane y Eduardo Mateo. Eh, ¿Cuál fue la búsqueda en esta obra? ¿Cuál es la influencia del jazz y la música negra en tu trabajo? Bueno, o sea, debo decir que o sea, el jazz como música es una cosa que me fascina desde muy chico también. O sea, eso, tengo recuerdos muy vívidos de la primera vez que agarré un disco de Coltrane y lo escuché y es algo es muy querido por mí. Eh, pero bueno, también la vida me llevó a tocar la guitarra y la guitarra en el jazz es algo que todavía me cuesta. O sea, salvo honrosas excepciones, es algo que bueno. Y eso que es una música que no toco, pero, pero me fascina desde muy chico. Y en esta pieza en concreto me agarré de una coincidencia, eh, de cierto modo azarosa, que es que Eduardo Mateo tiene una canción que se llama Cuerpo y Alma, que nada tiene que ver con el famoso estándar de jazz, Body and Soul, que en sí mismo tiene una historia, ¿no? Es un estándar cargado
de una historia. Hasta donde yo sé, el primero que la hizo como famosa fue Coleman Hawkins, que desarrolló un solo que fue como muy impactante al grado de que por mucho tiempo los tenores no, como que no se animaban a tocar ese estándar por, por el miedo que había, por el respeto a Coleman Hawkins y su gran solo en Body and Soul. Y Y bueno, en concreto hay una versión de Coltrane que es uno de mis héroes, ya lo dije desde la infancia. Eh, Hay una versión de Body and Soul de Coltrane que tiene algunas características que me llamaban mucho la atención. Y entonces, bueno, quise generar este monstruo que va mezclando, va juntando a Eduardo Mateo y a John Coltrane en un lugar que no se lo esperaban, por ponerle igual el mismo título a una canción, a dos canciones que no tienen nada que ver. Bueno, o para mí tienen algo que ver, pero te digo, digamos, que no parece estar la intención en que tengan algo que ver. Mm. Disculpa, una Bueno, cosita respecto a eso. Y hay con el sax, digamos, todo instrumento, toda sonoridad nos remite también. Es como muy fuertemente, nos influenciamos mucho. Digo, si escuchamos un órgano, es un instrumento de alguna forma sacrosanto, ¿no? Mm. Eh, o una guitarra eléctrica con distorsión nos va a remitir al rock, ¿no? De alguna manera sentí que el saxo conecta con el jazz, me imagino también, ¿no? Hay algo de ese Sí, sonido que es muy directo. sí, igual hay dos cosas que pasan ahí. Una es que también de jovencito me llegó un disco del arte de la fuga tocado en cuarteto de saxos y fue la primera vez que escuché saxos clásicos, digamos, y dije, wow, ¿y esto qué raro? O sea, realmente me costó un rato darme cuenta que eran saxos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el saxo clásico es como una cosa muy, muy distinta a todo lo que yo conectaba. Y en ese sentido, de vuelta acá, el cuarteto que está tocando acá son gente con la que o sea, estudiamos juntos, hice proyectos con ellos antes, con mis estudiantes en Montevideo, o sea, hacíamos cursos a distancia. Qué feo, mis estudiantes, bueno, las personas que estudian conmigo. Eh, y entonces, claro, gente que conocí. Y, y claro, también mi idea de saxo tiene que ver con ellos y con el dominio absolutamente magistral que tienen del instrumento. O sea, recuerdo que una de las primeras impresiones que tuve fue cuando, hablando así, hablamos de un dúo de clarinetes que yo tenía y, y Xavi, el que toca el alto acá, me dijo, lo podemos tocar. No, le digo, pero está hecho para clarinete, ¿no? Tiene como notas graves, mega pianísimos. A ver, vamos a verlo. Y o sea, todo lo que se supone que un tubo cónico cerrado no puede hacer, el tipo no tenía ningún problema. O sea, notas súper graves, mega pianísimo y nada parecía. Bueno, y ahí me di cuenta bueno, en manos así el saxo es como una máquina perfecta, ¿no? Demasiado perfecta. De hecho, después podemos hablar de eso, de como que parte de mi obsesión fue desperfeccionarlo. Pero sí, conecta con el jazz, pero bueno, también estoy muy, muy metido en esto del saxo clásico, digamos, que es otra técnica. tremendo, la verdad. Yo quisiera hacerte una pregunta más, Vladimir, y es que lo que vimos acá, por ejemplo, es que la obra pues, está dividida en varias secciones y que estas secciones tienen como eh, unas características ahí sonoras y compositivas y rítmicas muy especiales, ¿sí?
Estas secciones son colores, rueda, bruma, soliloquios, tramas y templo, ¿no? Son como parte de la estructura de la obra, ¿no? Ujú. Preguntarte sobre todo de si estos nombres, estas palabras significan algo para vos, son palabras que utilizas también para buscar cierta expresividad en el intérprete y eso, ¿cuál es el vínculo entre la imagen de esas palabras, la pieza compuesta y cómo estas imágenes, estas palabras pueden ayudar a los instrumentistas y también a los oyentes de la pieza, ¿no? Mm. Sí, no son, o sea, son palabras que terminaron teniendo cierta significación, pero tampoco son como que les di muchísima importancia. O sea, son cosas que nos fueron sirviendo para, para saber de qué estábamos hablando. Eh, la- también tuve digamos, la oportunidad hermosa de que esta partitura yo no es que la hice de pe a pa y después se las mandé y después ensayamos. Estas secciones, antes de que tuvieran este orden y esta forma definitiva, las pudimos probar, nos juntamos con el cuarteto, entonces, digamos, eh, eso, en un momento yo había escrito una sección y digo, bueno, esto es Bruma, ¿no? Y entonces, nada, después, cuando sí escribí la partitura definitiva, nos ayudó a recordar esas cosas. Pero bueno, digo, tiene, sí, o sea, te escriben un poco las cosas que van pasando, ¿no? Digo, esta primera parte en colores, donde, ¿no? Esas mismas notas van cambiando de color. Precisamente, bueno, creo que describen también mucho, mucho de lo que pasa. Después, claro, hay cosas que son más, incluso a veces son más descriptivas de lo que parecen, ¿no? Porque en toda la pieza está construida en torno a un proceso rítmico bastante simple, que en tramas queda más explicitado, digamos. Y entonces, bueno, eso es una trama, ¿no? Básicamente. Y bueno, eso, digamos, es un poco funcional, pero bueno, son como los nombres como que van quedando y dicen algo, ¿no? Están un Muy poco buen basados en la laburo. letra de Cuerpo y Alma, ¿no? Perdón. ¿Cómo, perdón? También un poquito basados en la letra de Cuerpo y Alma, ¿no? Bueno, claro, por ejemplo, Templo, digo, o sea, está ahí en Templo, tramas, sí, son cosas que van apareciendo en la letra, por supuesto. Mm. Mm. Vladimir, ¿cómo Sí. estás? Me gustaría hacerte una pregunta. Estuve escuchando tus obras también a lo largo de la semana. Muy hermoso trabajo, por cierto. Gracias. Y algo de lo que me termina de caer acá en esto que estás, de todo lo que vas hablando, me resuena mucho la cuestión de los límites, ¿no? De los límites entre los bordes, entre las cosas. Siento que estás como todo el tiempo buscando esas aristas de borronear ciertos límites entre la improvisación y la música escrita, entre lo clásico y lo popular, entre lo teatral y la música más de concierto, entre la forma en que se tocan los instrumentos mismos, digamos, basarse de los límites. ¿Hay algo de eso también en en tu búsqueda? ¿Cómo pensás en la cuestión estilística de la música en relación a lo que se considera música contemporánea hoy y el canon que también lo tiene, ¿no? La música contemporánea, por más que trata de salirse, a veces está como un poco restringida en ciertas formas de cómo se deben hacer las cosas. Y no sé si eso, cómo te resuena o cómo lo pensás a la hora de escribir. Mm. Sí, sí, sin duda hay algo que me interesa que es como, o sea, no sé si es pasar los límites o empujarlos o borronearlos, pero hay algo así de en muchos campos, incluso hasta como muy técnicos, me interesa esto de dos mundos y, y el pasaje entre una cosa y otra. Eh, claro, como que eso, para mí, digamos, la música contemporánea fue algo como tan natural que en realidad me costó darme cuenta que era un género. Incluso cuando llegué a Alemania fue como bastante más
bastante más explícita, porque de hecho, o sea, en Alemania se dice música nueva. Claro. O sea, música contemporánea es como, bueno, quiere decir que es contemporánea a todos. Pero hay algo, hay como un género, como si fuese blues o qué sé yo, que se llama música nueva. Y hay como todo un complejos y todo eso. Para mí es como, no sé, no, no lo sentí, ¿no? Pasa también un poco que, no sé, que en Uruguay hay, por ejemplo, tradición de canción experimental, ¿no? Bueno, ustedes conocen a Leo Maslía o a Jorge Lazaroff o el mismísimo Eduardo Mateo, que tiene cosas que son súper experimentales. Y digo, y a nadie se atrevería a decir que es académico o algo así, ¿no? Pero digo, y sería incorrecto, por supuesto. Pero entonces, digamos que estoy en eso, de que no sé, no, no tengo complejos, ¿no? O sea, en ese sentido. Y, digamos, por ejemplo, ves un cuarteto de saxofones en un concierto donde un grupo de personas nos sentamos en silencio a escucharlos y me parece una situación fantástica. O sea, no es como algo que no, porque tenemos que buscar otras formas. O sea, la situación concierto clásico me parece fantástico. O sea, no sé, me ha tocado estar en una sala de 2.000 personas escuchando a un pianista y me parece tocando Beethoven. Y yo creo que ese ritual es increíble. Digo, no tengo nada contra ese ritual. Entonces, nada, eso. Pero sí que, Tu búsqueda tiene, nada, fluyo. Mm. claro. Por ahí algo de lo que dice Marcos, lo que había preguntado Marcos en relación al juego está ahí, ¿no? Como Mm. es tu forma de aproximarte, ¿no? Porque cuando hablas de lo Sí. experimental, hasta incluso la música experimental también se va conformando en una especie de canon, que también es difícil salir de esos lugares y me parece que tu música está todo el tiempo tratando no sé si Mm. cuán adrede o es parte de lo que vos decís, de que te Mm. sale así y que no tenés complejos y vas para adelante con tus ideas. Bueno, es que con la música, por ejemplo, o sea, con la música experimental también, o sea, claro, yo de repente en Montevideo tuve una formación en composición que miraba un poco más al experimentalismo, ¿no? De tradición norteamericana y todo eso me forjó un placer en el sonido por sí mismo y todo eso que me encanta. Y de repente en Alemania estudiando con Schöllhorn, que saben como que además es director y que bueno, y que es alguien que evidentemente tiene otra tradición de lo que es la música europea encima, distinta y, y mucho más arraigado en la tradición de música clásica, ¿no? Y esas son cosas que a mí me interesan que pasen en una obra. O sea, me interesa que en una obra de repente puedas estar como escuchando un sonido y no esté pasando mucho más que eso y que de repente vaya, nada, referencias estilísticas concretas. Bueno, como pasa en este cuarteto que, o sea, nada, de repente hay como en este fragmento que escuchamos hay como una dominante así que se va armando y es como muy, bueno, está. Pero de repente hay otros momentos que son, nada, un aire que se va coloreando. Me gusta que pase eso. Como Sí. decía el otro día, el sábado pasado tuvimos una entrevista con Juan Manuel Quinteros de Chile y bueno, él dijo algo que comparto de luego, seguramente y tiene que ver con lo que estás diciendo, que por suerte vivimos en ese sentido, por suerte vivimos una época no dogmática, ¿no? Eh, como Mm. la presencia, bueno, de hecho, de estudiar con Scholz, ¿no? Un gran músico, compositor que trabaja con la cita prácticamente, la música, de la música de tradición, ¿no? Y no deja de ser súper moderno en su pensamiento también, ¿no? Eh, en otras generaciones hubiera sido impensable, ¿no? Pensarse desde ahí, ¿no? Incluso la experimentación, cuando uno ve los viejas, no sé, imágenes desde el estudio de Colonia o la gente acá en el Ditela, todos de saco y corbata, ¿no? Entonces para nosotros eran como ingenieros de la NASA, ¿no?
había como un acartonamiento y una solemnidad impuesta también por los modismos de una época, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Habría que pensar también por ahí nuestro lugar, ¿no? Como latinoamericanos, Argentina, Uruguay, que estamos como en la periferia de una música, haciendo una música que es centralmente europea, pero que finalmente se va como mezclando, porque ese lugar de periferia me da la sensación que también nos da cierta libertad, o otros tipos de influencias, ¿no? Totalmente, o sea, yo también, estando en Alemania, me di cuenta que eso, que por ejemplo, el conocimiento de la historia de la música norteamericana es como, digamos, hablando concretamente del experimentalismo, era como escaso. Entonces, era como, o eso, o de repente, claro, como una escuela alemana o una escuela francesa y como hay algo que hay que salir de ahí, y que en ese sentido, estando acá, lo miras de afuera Otro tipo de y mochilas que tienen allá, me sí, parece. sí, sí. Aunque bueno, también hablando como de la música europea no sé, o algo lindo que le escuché decir a Sherholm era como, bueno, no, de la cultura europea no existe. O sea, ¿qué es la cultura europea? No, o sea, es la amalgama de lo que viene de India, ¿no? De Mesopotamia, de Arabia. O sea, como que en realidad, nada, lo que fue sucediendo desde siempre A lo es largo de que hay un siglos, centro económico y ahí confluyen culturas del mundo entero, ¿no? sí, totalmente. Sí. Volviendo un poquito a la obra, Sí. du- durante la obra se escucha un diálogo y una unión o reciprocidad entre los instrumentos. ¿Es a esto a lo que te referís cuando decís que buscas la pluralidad expresiva en la música? Eh, no, de repente la pluralidad expresiva tiene que ver con esto de que decíamos antes de que pueden, o sea, intento que a través de la obra fluyan distintos modos de escucha, ¿no? Y también me interesa cómo afecta eso en el tiempo, en el paso del tiempo. ¿Qué pasa, cómo percibo el tiempo cuando de repente toda la energía se concentra en uno solo, tocando al límite, ¿no? Eso y cómo pasa cuando esa misma energía se difumina en algo mucho más brumoso y entre el resto. O sea, ese nivel de pluralidad expresiva es lo que me interesa, ¿no? Mm. Y o sea, nada, eh, a veces a nivel muy explícito, como estos ejemplos que acabé de decir, y a veces a cosas más sutiles. Por ejemplo, en esa parte en Bruma del cuarteto, eh, la organización es bastante armónica. Es un truco bastante sencillo, pero que es bonito para mí, que va siguiendo una posible armonización del estándar Body and Soul, la más sencilla que se pueda. Eh, pero todos los instrumentos están tocando con un tipo específico antifónico, que son como de intervalo, de dos notas de intervalo pequeño, que son extremadamente inestables. Eh, y entonces, claro, una de las notas es de la armonía, la otra la trajo Adolf Sachs al mundo. Entonces, por ejemplo, todo el tiempo estamos escuchando como que va apareciendo de repente, no sé, do menor con séptima, pero después vuelve a otra cosa que no tiene mucho que ver. Y en ese ir y venir, como que ¿no? Van sonando cosas no es. Y bueno, eso tiene que ver un poco lo que me interesa. Muy bueno, muy bueno. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta respecto a cuerpo y cuerpo, si no vamos directo con las preguntas que le hacemos a todos los que entrevistamos, que son preguntas ejes de nuestro proyecto. Bueno, arranco entonces. Una de las preguntas es, ¿cómo definís vos lo colaborativo en el arte?
¿Cómo defino lo colaborativo en el arte? Como una en general o cómo funciona en mí, digamos. Y yo diría de cómo funciona en vos. O sea, para mí digamos, la parte fundamental de todo esto. O sea, lo que más me divierte de hacer música es ser una especie de sastre, ¿no? Eh, que le toma las medidas a una persona y le hace su traje que le quede a la perfección. Que no es un único traje, ¿no? Uno de los tantos, pero entonces en ese sentido es la parte que más me divierte. Entender, entender esa persona, cómo es, bueno, qué puede y qué no, ¿no? Eh, desde lo técnico, pero eso, entender qué quiere decir y ni que hablar que cuando son grupos, qué pasa en ese grupo, ¿no? Que en todo grupo humano sean lógicas, sean tipos de vínculos que me interesa meterme ahí y decir algo que, que, que termino diciendo yo, digamos, de alguna manera, pero en cuanto a lo que escribo, pero que también es como nuestra música. O sea, cuando me sale naturalmente, pero digo, es algo que me gusta que realmente hablo, no sé, por ejemplo, con este cuarteto hablo de nuestro cuarteto con los músicos, ¿no? Como que no es mi cuarteto, es algo que hemos armado juntos. Entonces, ya, en ese sentido es la parte que más me gusta. Mi música no sale de una concepción del sonido que yo tengo y me parece que es la más interesante y por eso tenemos que hacer esto, sino de la colaboración con otras personas. Genial. Fausti, ¿quieres seguir con la otra pregunta vos? Bueno, dale. Después, la siguiente tiene relación con lo colaborativo y cómo lo definirías en términos pedagógicos. ¿Qué vínculo hay entre eso? Bueno, digo, de- de- en- desde de mi rol como docente de composición, es algo que sí que está desde el principio, ¿no? De hecho, de vuelta también, cuando fui a estudiar a Alemania, me desayuné de que ahí estudiaban composición uno a uno, eran como clases particulares, y dije, wow, qué raro. ¿No? O sea, es algo que no estaba acostumbrado, no sabía que era así. En Montevideo siempre tuvimos clases grupales de composición, así que fue algo como natural. Y bueno, ahora que me toca estar ahí, digamos, eh, timoneando ese barco, nada, sigo creyendo que la colaboración es un punto importantísimo. Acá las personas que estudian composición ya desde el primer semestre están con trabajos que tienen que juntarse entre ellos bueno, y componer conjunto. También es algo que en mi caso también nació en la adolescencia, cuando estábamos, bueno, tenía grupos de tocar juntos y componer juntos, es algo que nace. Y ni que hablar capaz que conectado con lo anterior, con otras artes, ¿no? O sea, desde hace mucho también que estoy vinculado con gente que pinta, que escribe, que baila. Y nada, creo que tanto desde el producto, digamos, artístico como desde lo que uno aprende, hay cosas fascinantes, ¿no? ¿Cómo siente el tiempo alguien que baila? ¿Cómo es
cómo es la estructura, cómo siente la estructura alguien que pinta, ¿no? El- la relación del tiempo, en la escritura, todas esas cosas también, bueno, desde la colaboración me parecen son súper importantes. Yo quisiera, justamente ahora que abordaste un poco este tema, quisiera un poco cerrar con esta última pregunta y es que justamente como en esta búsqueda poética, estética que tienes a manera compositiva, eh, veo que hay algo que se alimenta de piezas o de material que viene, por ejemplo, de la literatura, de la poesía, de las artes plásticas, del trabajo corporal. Creo que esta pregunta es más como este tipo de influencia colaborativa, como este tipo de trabajo colaborativo con personas que vienen de otras artes, de otros medios, de medios tecnológicos, de medios eh, variados, ha modificado o ha cambiado tu lenguaje creativo, compositivo, lo ha nutrido también y ha permitido que eso, que tengas como esta exploración estética mucho más profunda o poética, así, alimentarte de eso. Sobre todo veo que de mucha literatura también es muy interesante simplemente eso. Bueno, me pasó algo, digamos, también de estos azares de la vida que eso, había, era un jovencito estudiante de guitarra, en el momento que les comentaba que empecé con 15 años a estudiar guitarra y como que a la segunda clase me quería ser concertista ya y bueno, realmente un año después llegué a tocar bastante bien. Tuve estos azares de la vida que eso, tenía 16 años y un compañero del conservatorio me dice, bueno, ¿qué vas a hacer hoy de tarde? Y digo, no sé, nada. Eh, bueno, porque tengo un amigo y está haciendo una exposición y vamos a tocar. Y digo, ¿y qué vamos a tocar? Sí, no. No, vos tenés que tocar algo. Claro, bueno, no sé, voy a tocar Capricho Árabe, una cosa así, eh, la música de Tárrega. Eh, y sí, vos tocas eso. Y yo, bueno, está. Y cuando llegué era la exposición de un hombre del Renacimiento por todas las cosas que hace, se llama Francisco Tomsic, que es eso, terminó siendo un gran amigo y mi cómplice mayor en todo tipo de fechorías. Y bueno, nos había puesto como una pieza de la exposición, era una exposición jánica del dios Janos, el dios bifronte que mira al pasado y mira al futuro. Y yo estaba ahí vestido de concertista, tocando música clásica, y a mis espaldas estaba mi compañero con la guitarra eléctrica haciendo solos hendrixianos. Y éramos como estatuas vivientes, ¿no? Que tocamos. Bueno, y ahí conocí a Francisco Toncic, que digo que es un hombre del Renacimiento porque tiene una carrera de artista plástico, es licenciado en letras, para mí es un gran escritor, sobre todo en poesía. Y bueno, de eso, desde muy jovencito tuve un interlocutor, digamos, en todo esto de lo que es la pintura, la literatura, que nada, siempre eh, me tuvo ahí muy informado de muchas cosas. Y bueno, con Francisco hemos hecho muchísimas obras juntos, ¿no? O sea, tenemos muchísimas colaboraciones pero bueno, eso, digamos que más allá de que, bueno, que en casa se lee, mi abuela pintaba y todas esas cosas, tengo esa suerte que me dio la vida de tener procesos colaborativos con gente, bueno, después a través de Francisco, con mucha gente del mundo del arte y de la literatura, eh, que nada, nutrió muchísimo lo que hago, ¿no? Bueno, genial. Y bueno,
Con esto cerramos. Antes de despedirnos, queremos invitarles a conocer las obras de las que hemos hablado el día de hoy. Vamos a estar dejando los links en la descripción del video. Se va a subir. Y además también los invitamos a acompañar las dos líneas de acción que impulsamos desde Punto de Encuentro. Por un lado, el ciclo de entrevistas de Punto de Encuentro, que son conversaciones con compositores, intérpretes y referentes del medio que comparten sus experiencias, procesos creativos y miradas sobre la música contemporánea. Y por el otro lado, las residencias artísticas de composición musical, que es un espacio de creación y colaboración donde compositores e intérpretes trabajan en conjunto para desarrollar y estrenar nuevas obras. A través de estas iniciativas, Punto de Encuentro impulsa la visibilidad de nuevas voces, fortalece el intercambio y acompaña la integración profesional de jóvenes creadores en la escena musical actual. Les invitamos a seguir el proyecto, disfrutar de las entrevistas y escuchar las obras que nacen de estas residencias. Muchas gracias por ser parte de este encuentro, Vladimir, y un gusto Gracias a conocerte. ustedes. Vladimir, muchas gracias. Un gusto hablar contigo y escuchar tu música. Muchas gracias a ustedes, un verdadero placer. Bueno, yo creo que estamos. No sé si querés decir Muchísimas algo. gracias. Punto de Encuentro. Ciclo de entrevistas. Nuevos abordajes para el trabajo colaborativo entre compositores e intérpretes en el ámbito universitario.